Podcast. Lo mejor está por escuchar. Si la semana pasada el olor predominante era el de la sangre macedonia, hoy el aire de Roma se va a llenar de algo mucho más denso y peligroso: la envidia. Hoy veremos cómo un pretor le roba la gloria a un cónsul, cómo un ejército entero es masacrado en la Galia por la enésima imprudencia romana y cómo los veteranos de las guerras púnicas dicen hasta aquí. Mientras la guerra contra Filipo V se congela en un tenso juego de miradas por las montañas, los romanos empiezan a desesperarse porque las viejas fórmulas ya no funcionan. Así que prepárate para ver el ascenso de una nueva generación y el nacimiento de una rivalidad legendaria. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 183 de Roma Eterna, 97 de la República. La semana pasada reconozco que fue muy griega, muy de geografía griega, muy lioso a veces porque no conocemos quizá su geografía, muchas operaciones en Macedonia, las alianzas del rey Filipo V se están viniendo abajo, como le pasó a Roma contra Aníbal, y ahora toca repasar qué está pasando en los otros escenarios. Pero antes de empezar con las operaciones en la Galia de este año 200 a.C., me vas a permitir un segundo para algo importante. Hoy, después de casi 6 años, quiero pasar lista y quiero enviar un abrazo muy especial y dedicar este programa a un lobo veterano. Un veterano desde los tiempos de la República más arcaica, a uno de los nuestros, que está pasando por un momento muy complicado. Además de aficionado a la historia de Roma, como todos nosotros, aquí un enfermo más, es un maestro del pool. Ha competido por toda España y ahora la vida le ha puesto una partida muy difícil. Y también me han dicho que hace tiempo que no escuchas las cosicas romanas. Y te entiendo, porque el ánimo no acompaña y a veces la vida se nos pone muy cuesta arriba. La vida es como le pasaba a Roma. Recibimos hostias, nos caemos, nos intentamos levantar, intentamos seguir adelante. Richard, este programa es para ti. Aquí tienes un lugar, junto al resto de lobos. Te estamos guardando el sitio para acompañarte y para distraerte cuando lo necesites. Es un honor para mí que mi voz te pueda acompañar y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Vámonos a la Galia, Richard, porque estamos en el año 200 a.C., como decía antes. Lo de la semana pasada fue protagonizado exclusivamente por el cónsul Publio Sulpicio, que era el encargado de la guerra contra Macedonia, y el otro cónsul, Cayo Aurelio Cota, se quedó en la península italiana para hacer frente a los enemigos del norte, para ayudar a Lucio Furio Purpurio, que se había enfrentado a los galos. Y aquí tenemos un problemón, porque cuando llega el otro cónsul, la guerra había terminado. Y el cónsul se cabreó. No se molestó ni medio segundo en ocultar su resentimiento contra el pretor Lucio Furio por haber combatido en su ausencia. Estaba furioso porque se le había adelantado. «Soy el cónsul y tú eres un pretor, tengo que luchar yo». Su primera medida fue apartar a su rival. Envió a Furio a Etruria para quitárselo de en medio y luego él mismo se puso al frente de las legiones y entró en territorio enemigo. Pero su campaña, no nos vamos a engañar, vamos a ser sinceros aquí, tú y yo, fue una bajona. Se dedicó, dicen las fuentes, a saquear, no combatió en campo abierto, nada, obtuvo mucho botín, pero gloria flojita. Lucio Furio, el pretor, vio la jugada clarísima. Y como en Etruria no tenía nada que hacer y su objetivo era conseguir el triunfo por su victoria sobre los galos, decidió que ese era su momento. Calculó que sería mucho más fácil conseguir el triunfo si el cónsul
que estaba cabreado, estaba envidioso, le estaba odiando fuerte, seguía ausente. Así que lo que hizo el zorro fue presentarse en Roma de improviso. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Como era habitual, cuando un general, cuando un comandante sale a campaña y vuelve, el Senado se reunió en el Templo de Belona, ahí al lado del Teatro de Marcelo, y expuso un informe detallado de sus acciones y solicitó formalmente la autorización de los senadores, de los patres, para entrar en la ciudad de Roma, porque en ese momento eso está fuera de la ciudad de Roma, celebrando el triunfo. El pretor contaba con gran parte del Senado, ojo, gracias a la magnitud de sus hazañas y que era un hombre carismático. Pero la vieja guardia del Senado, los senadores de más edad, se oponían rotundamente a este triunfo. Y decían que, lo primero, no había operado con un ejército propio, sino que era el del cónsul. Y 2, había abandonado su provincia asignada, había vuelto a Roma, movido por la ambición de arrancar un triunfo aprovechando una oportunidad, un comportamiento sin precedentes y que era intolerable. Los excónsules, sobre todo, insistían en que debería haber esperado a su superior, al cónsul. Según ellos, podría haber acampado cerca de la ciudad de Cremona para proteger la colonia sin necesidad de entablar batalla campal. Y sentenciaron diciendo: lo que el pretor no hizo, esperar al cónsul, debe hacerlo ahora el Senado. Querían escuchar al cónsul, iban a esperar para escuchar la otra versión, para discutir ambos cara a cara y juzgar con más datos lo que allí había ocurrido. Sin embargo, la otra parte del Senado, la que apoyaba al pretor, tenía una visión mucho más pragmática. Opinaban que el Senado debía fijarse únicamente en los hechos y en si se habían realizado bajo sus propios auspicios y bajo su mando. Y además dijeron, de las 2 colonias que actuaban como barrera contra los galos, una, Placentia, ya había sido saqueada e incendiada. Y el fuego estaba a punto de saltar a la otra, Cremona, que estaba tan cerca como si fueran vecinos. ¿Qué tenía que hacer el hombre, el pretor? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Esperarse? ¿Quedarse mirando? Decían que si la norma era no hacer nada sin el cónsul, entonces aquí tenemos un error en el sistema. O el Senado se equivocó al dar un ejército al pretor, sin especificar que tienes un ejército pero no puedes usarlo, o el cónsul actuó mal al ordenar que el ejército pasara a la Galia y no presentarse él mismo en Arimino para tomar el mando. La conclusión de los que defendían el triunfo para Furio era la siguiente: la guerra no admite retrasos. A veces no se pelea porque uno quiere, sino porque el enemigo te obliga. Mira el resultado. El enemigo abatido, su campamento saqueado, una colonia liberada del asedio, los prisioneros recuperados y la guerra terminada de un plumazo. Además, añadieron lo de siempre en Roma, el argumento religioso. No solo los hombres se habían alegrado con la victoria, sino también los dioses inmortales, a quienes se había ofrecido un triduo de acción de gracias, porque Lucio Furio había servido bien a la República y no había hecho nada malo. Y además remataban con un toque que tú te vas a emocionar quizás si sigues Roma Eterna desde el principio, y por eso es por lo que Roma Eterna es cronológico. Dijeron que parecía haber una especie de fatalidad en el destino que asignaba a la familia Furio, a la gens Furia, las guerras contra los galos. Esa referencia habla de Camilo, Marco Furio Camilo, el que según la tradición derrotó a los galos senones de Breno en el 390, pero también habla de su hijo, que derrotó a los galos en el 349, y también habla de Publio Furio Filón, cónsul del año 223 en la guerra contra los galos. La gens Furia estaba empapada de sangre gala. Y así se aprobó, y Lucio Furio celebró su triunfo sobre los galos manteniendo su magistratura de pretor. Ingresó en el tesoro público, según nos dicen, una fortuna: 320.000 ases de bronce y 170.050 monedas de plata. Pero, aunque le concedieron el triunfo, fue un triunfo raro. Raro. Fue un desfile extraño. Cuentan que no llevó a ningún prisionero caminando delante del carro, no hubo exhibición de despojos del botín enemigo, y lo más importante, lo más notorio,
no marchaban soldados detrás de él. Por lo que la imagen que nos queda es que sí, a Lucio Furio Purpurio le concedieron el triunfo, pero dejaron claro, los senadores, que tanto el botín como el ejército pertenecían al cónsul. Después de esto, se celebraron con gran pompa los juegos que Publio Cornelio Escipión, el africano, del que hace tiempo que no sabemos nada, había prometido mediante un voto cuando era cónsul en África. Vamos a pasar a otros asuntos ahora política de veteranos, porque el Senado aprobó el reparto de tierras para los soldados que habían luchado en Hispania o en África bajo el mando de Escipión. La fórmula fue la siguiente: 2 yugadas de tierra por cada año de servicio. Se nombró, y esto va a ser importante, se nombró a una comisión de 10 hombres, decémviros, para gestionar esta asignación de tierras. También se nombraron 3 comisarios, triúmviros, para completar el número de colonos en Venusia, ya que la población de esta colonia había quedado seriamente mermada durante la guerra contra Aníbal. Otra comisión muy importante, porque los 3 encargados de reclutar a los nuevos colonos serán nombres de peso. Y ojo ahí: Cayo Terencio Varrón, el cónsul superviviente de Cannas; Tito Quincio Flaminino, guárdate en favoritos una estrellica, un corazón, ese nombre y este mismo hecho; y Publio Cornelio Escipión, no el africano, sino un sobrino, hijo de Neo, sobrino del africano, que con el nombre genérico de Publio Cornelio Escipión igual no te suena porque es sobrino de Publio Cornelio Escipión, y Publio Cornelio Escipión, ese tío, es a su vez hijo de Publio Cornelio Escipión, y te lías. Pero si te digo que ese Publio Cornelio Escipión, hijo de Neo, es el que fue a recibir a Cibeles y es Escipión Nasica, quizá ya te suene y quizá lo hacemos mucho más sencillo. Está aquí empezando su carrera política. Ese año también llegaron, en el 200 a.C., noticias de Hispania. Cayo Cornelio Cetego, que ejercía el mando como procónsul, desbarató un gran ejército enemigo en territorio sedetano, y se dice que en aquella batalla murieron 15.000 hispanos y se capturaron 78 estandartes militares. Se estaba acabando el año ya, el año 200 a.C., por lo que el cónsul Cayo Aurelio Cota volvió a Roma para celebrar los comicios y, para sorpresa de todo el mundo, al volver no se quejó de lo que todo el mundo estaba esperando, no se quejó de lo del triunfo. Su queja fue mucho más venenosa. Reprochó al Senado que hubiera decretado un triunfo escuchando únicamente la versión del interesado, del pretor, sin oír a los que realmente habían peleado. Les recordó a los senadores que, según la norma establecida por los antepasados, el mos maiorum, en un triunfo deben estar presentes los legados, los tribunos, los centuriones y hasta los propios soldados que habían combatido. El objetivo era, en un triunfo, que el pueblo romano pudiera ver a los héroes, a los testigos, a los que han hecho esa hazaña por la que se deshonraba. Y Cayo Aurelio Cota lanzó la pregunta clave: ¿de aquel ejército que combatió contra los galos, padres conscriptos, había alguien presente en el Senado? ¿Hubo al menos algún sirviente del campamento, ya que no había soldados, a quien el Senado pudiera preguntar qué había de verdad y qué había de mentira en lo que contaba el pretor? ¿No? ¿No hay respuesta? Muy bien. Pues fijamos la fecha de elecciones, si no hay respuesta. Fijó la fecha de los comicios, los presidió, se celebraron sin contratiempos, y los resultados para el año 199 a.C. fueron: cónsules Lucio Cornelio Léntulo y Publio Bilio Tápulo, y pretores Lucio Quincio Flaminino, el hermano de Tito Quincio Flaminino, Lucio Valerio Flaco, Lucio Bilio Tápulo, cónsul Publio Bilio Tápulo, pretor Lucio Bilio Tápulo, y Neo Bebio Tánfilo. Aquel año también nos cuentan las fuentes algo muy interesante y que ojalá aquí, que lo estuve leyendo y dije, joder, ojalá aquí bajaron los precios de los alimentos. Y es que los ediles curules, Marco Claudio Marcelo y Sexto Helio Peto, distribuyeron entre la población una gran cantidad de trigo llegado de Cartago, a un precio irrisorio, a 2 ases el modio. La ciudadanía de Roma estaba disfrutando ahora de los dividendos de la paz con Cartago, de la victoria
sobre los cartagineses. Además, celebraron los Juegos Romanos con una fastuosidad enorme y tuvieron que repetirlos un día más. Con el dinero recaudado de las multas, erigieron 5 estatuas de bronce en el erario. Y ya que hablamos de repetir fiestas, los Juegos Plebeyos se llevaron, la palma. Fueron reiniciados íntegramente 3 veces. Los organizadores fueron los ediles Lucio Terencio Masiliota y Gneo Bebio Tánfilo, el mismo que había sido ahora elegido pretor. También hay que lamentar luto y espectáculo, algo que estaba más o menos de la mano en Roma, porque durante 4 días se celebraron unos juegos fúnebres en honor a Marco Valerio Levino, cónsul en el año 220, aunque fue anulado su consulado, y quien comandó acciones bélicas contra Macedonia durante la Guerra Púnica. Estos juegos los ofrecieron sus hijos, Publio y Marco, que organizaron un combate de gladiadores donde se enfrentaron 25 parejas. También hubo cambios en el colegio sacerdotal porque falleció el decémviro de los sacrificios Marco Aurelio Cota y fue nombrado en su lugar Manio Acilio Glabrio, que también puedes haberlo leído como Glabrión, que acabará siendo cónsul dentro de unos años, dentro de no mucho. Seguimos con el reparto de cargos. Entre los ediles curules hubo lío porque los dos tenían impedimentos para asumir el cargo. El primer elegido edil curul fue Cayo Cornelio Cetego, que estaba ausente gobernando la provincia de Hispania cuando fue elegido, y el segundo, Cayo Valerio Flaco, sí que estaba presente, pero tenía un problema de índole religioso. Él era el flamen de Júpiter, el sacerdote máximo del dios, y su cargo le prohibía prestar juramento. Y claro, las normas dicen, el mos maiorum dice, según las fuentes, que ningún magistrado podía ejercer más de 5 días sin haber jurado fidelidad a las leyes y jurar el cargo. Cayo Valerio Flaco pidió que se le dispensara de este trámite, de poder jurar, porque no podía jurar siendo flamen de Júpiter. Pero dura lex sed lex, o sea, la ley es la ley, las cosas son así, tienes que jurar el cargo. Así que el Senado buscó una solución creativa, porque cuando las normas no llegan, a veces se pueden hacer atajos. La voluntad está ahí. Y cuando hay voluntad, se mueven montañas. Y se les ocurrió que si el edil podía presentar a alguien que fuera digno de jurar por él, lo tenemos, vale, que jure tu colega y ya está. Los cónsules dijeron que vale, que sí, pero para cubrirse las espaldas, primero consultaron a los tribunos de la plebe, que a su vez consultaron al pueblo. Todo bien. Nadie dijo que no, y finalmente Lucio Valerio Flaco, el pretor designado y hermano del sacerdote, de Cayo Valerio Flaco, como ves, todos están repartiendo los cargos entre ellos, hay muy pocas familias y cada vez lo estás viendo más claro. Pues el hermano juró por él, la plebe votó a favor, decidió que el juramento delegado tendría la misma validez que si lo hubiera hecho el propio edil, así que pa'lante. El caso del otro edil, el que estaba en Hispania, también requirió un plebiscito y los tribunos preguntaron a la plebe a quién querían enviar a Hispania con mando supremo sobre los ejércitos. El objetivo era doble: que el nuevo edil Cayo Cornelio pudiera volver a Roma para desempeñar su magistratura y que el veterano Lucio Manlio Acidino pudiera dejar la provincia después de tantos años de servicio. La plebe decidió enviar a Gneo Cornelio Léntulo y a Lucio Estertinio, que asumieron el mando supremo en Hispania en calidad de procónsules. Y con esto y un bizcocho, vamos a respirar un poco porque nos vamos al año 199 a.C. Y tengo que reconocerte que, aunque técnicamente el año 200 ya es considerado siglo II a.C., visualmente es más contundente cambiar del 200 al 199 y me da vértigo este siglo. Te lo tengo que reconocer con toda la sinceridad del mundo, porque en este siglo va a pasar de todo. De todo. Ahora estamos enfrascados en la guerra contra Macedonia, pero viviremos guerras en Hispania. A mediados de siglo, la Tercera Guerra Púnica, Viriato, los Graco, Numancia, la Primera Guerra Servil, la Segunda, y para colmo,
Si ya no tengo suficiente ansiedad ya. En torno al año 100, dentro de 99 años, si hacemos caso a la tradición, nacerá Cayo Julio César. Mira. Bueno, no ves nada porque es un podcast. Los pelos como escarpias. Se vienen cositas. El 15 de marzo de ese año 199 a.C., los nuevos cónsules y los pretores asumieron sus funciones y procedieron al sorteo de las provincias. Vamos a hacerlo sencillo, no quiero que nos agobiemos. La suerte, llámale cosas, decidió lo siguiente. Por parte de los cónsules, a Lucio Léntulo le tocó Italia, el frente norte contra los galos, y a Publio Bilio la patata caliente de Macedonia. Pretores: jurisdicción urbana para Lucio Quincio Flaminino, Arimino, la frontera gala, para Gneo Bebio, Sicilia para Lucio Valerio y Cerdeña para Lucio Bilio. Inmediatamente se dieron instrucciones militares, el cónsul Léntulo recibió la orden de alistar nuevas legiones, a Bilio, el de Macedonia, se le ordenó hacerse cargo del ejército que ya estaba allí, bajo el mando de Publio Sulpicio, pero con autorización de, oye, si tú crees que es necesario reclutar más gente, adelante para reinar bajas y demás. En cuanto al frente norte, contra los galos, al pretor Bebio se le asignaron las legiones que había mandado el cónsul saliente, Cayo Aurelio, el envidioso. Su misión era mantenerlas bajo su mando hasta que llegara el nuevo cónsul. El plan era desmovilizar tropas, porque en cuanto el cónsul llegara a la Galia, todos los veteranos serían enviados a casa y solo se quedarían 5.000 aliados que se estimaban suficientes para defender la provincia en torno a Arimino. También se prorrogó el mando a los pretores del año anterior para que terminaran sus trabajos pendientes, porque, por ejemplo, Cayo Sergio, a este hombre se le pidió que terminara de una vez con la asignación de tierras a los veteranos de Hispania, de Sicilia y de Cerdeña, y a Quinto Minucio se le encargó, si te acuerdas, yo ya cerré el caso, te dije el resultado, pero seguía en marcha. A Quinto Minucio se le encargó cerrar la investigación en el Brucio, en el sur de Italia, sobre esos robos que hubo en el templo de Proserpina. El hombre realizó pesquisas, sí, con honestidad, con ganas, pero había que juzgar ya a los culpables para que fueran castigados. Y además tenía que ocuparse de que todo lo robado del templo de Proserpina fuera restituido con las debidas expiaciones religiosas, porque no estamos hablando de que robaron en la casa de un señor o una señora, robaron en un templo, algo sagrado. Y hablando de templos y de cosas sagradas, el año comenzó con un pequeño tropiezo religioso, porque por decreto de los pontífices se tuvo que reiniciar y repetir desde cero todo lo que es la liturgia de las ferias latinas. El motivo fue que los delegados de Ardea se quejaron ante el Senado de que, ojo ahí, siendo latinos de pleno derecho, no se les había entregado la porción de carne acostumbrada en el banquete sagrado del Monte Albano. Un error de catering que obligó a repetir toda la festividad para no enfadar a Júpiter y para no enfadar a los de Ardea. Es algo muy serio esto. Y mientras tanto, hablando de cosas serias, comenzaron a llegar a Roma informes de sucesos extraños, otra vez. Esto a nosotros nos encanta. A mí me flipa. Desde Suesa informaron de que un rayo había impactado en 2 puertas de la ciudad y en el tramo de muralla que las unía. Lo mismo había ocurrido en los templos de Júpiter en Formia y en Ostia, y en los templos de Apolo y Sanco en Belitras. En Belitras, además, ocurrió algo inquietante. Inquietante, pero que a mí me da esperanza. Le creció pelo a la estatua de Hércules. Yo este prodigio me lo apunto, porque a ver si estamos aquí perdiendo tiempo, yendo a Turquía, yendo a Asia Menor, y tenemos a mano un remedio divino para dejarme el pelo, vamos, tupido y abandonar el peinado de sepia. Yo me lo apunto este. Pero aquí no acaban los prodigios, porque desde el Brucio, desde el sur, el propretor, el que tenía que investigar, Quinto Minucio, informó que había nacido un potro con 5 patas y 3 polluelos con 3 patas cada uno. Pero el reporte más curioso llegó desde el frente, desde Macedonia. El procónsul Publio Sulpicio escribió diciendo que en la popa de uno de sus navíos de guerra había brotado espontáneamente un pequeño laurel.
ante la acumulación de señales, que si un potro, que si rayos, que si tal, que si cual, Hércules con pelo, le ha salido pelo a la estatua de Hércules, el Senado ordenó a los cónsules realizar sacrificios a toda leche, con víctimas adultas, a los dioses que ellos decidieran. Sin embargo, el caso del laurel de la popa de un navío de guerra en Macedonia se consideró especial. Para esto se llamó a los arúspices, los adivinos etruscos, y siguiendo su dictamen, se decretó un día entero de rogativas y sacrificios en todos los altares de Roma. Por esas fechas también llegaron, y ahora cambiamos un poco de tercio, llegaron los cartagineses a Roma para pagar el primer plazo del tributo de guerra que les había impuesto Escipión, y fue un escándalo. Según cuentan las fuentes, y aquí tienes también que cogerlo con pinzas porque no olvidemos que las fuentes romanas odian a los cartagineses y siempre nos los han presentado como estafadores, como viles traidores y demás. Y es que lo que cuentan aquí es que cuando intentaron pagar, lo que hicieron fue intentar estafar a la República. Cuando los cuestores analizaron los lingotes de plata que traían los cartagineses, descubrieron que los cartagineses habían envilecido la plata mezclándola con otros metales más baratos. Al fundirla, el fraude quedó al descubierto porque perdía una cuarta parte de su valor. Fue un insulto, si es que esto pasó, claro. Cartago intentó estafar a Roma y la respuesta del Senado fue gélida. Aquí no queremos vuestra mierda, aquí no queremos vuestra basura, queremos plata. Por lo que hacéis lo que tengáis que hacer, pero pagáis con plata. Y tuvieron que pedir prestado en la propia Roma para pagar la diferencia. Si esta historia es cierta, la humillación es total. Pero yo me inclino por pensar que quizá no fue cierta porque se resuelve de una manera muy curiosa. Y es que tú imagínate el caso, ¿eh? Vamos a poner antecedentes. Lo de la plata, la estafa es muy grave. El Senado entraría en cólera. Y después nos cuentan, las fuentes, en este caso Tito Livio, que aprovechando el viaje, los embajadores cartagineses pidieron que se les devolvieran los rehenes si el Senado lo veía oportuno. Y nos dice que el Senado devolvió 100 de rehenes a Cartago. Pero si tú me has intentado estafar de esa manera tan grave, porque es grave, no te doy ni media. Por lo que la historia es un poco extraña. También dicen que se devolvieron el 100 y con promesas de devolver más. También pidieron que los rehenes que seguían presos fueran trasladados desde Norba, donde estaban siendo un poco maltratados, a Signia Ferentino, los pidieron un destino mejor, el Senado aceptó todo, cosa que es muy raro cuando te han intentado estafar. El Senado dándolo todo, cuando te has estafado, raro uno. También llegó una delegación de Hispania, en concreto de Gades, de Cádiz, del actual Cádiz, pidiendo que no se enviara ningún prefecto romano a su ciudad, porque enviar prefectos romanos iba en contra del acuerdo al que habían llegado con Lucio Marcio VII cuando se pasaron al bando romano. El Senado tuvo que callar, darles la razón y acceder. Cuando tienes la razón, la tienes. Ya por último, para resolver ya el tema de las quejas y cosas diplomáticas, hubo reclamaciones de las colonias italianas, de la península itálica. Una delegación de Narnia protestó porque no tenían suficientes colonos y, para colmo, protestó porque se les habían infiltrado personas que no eran de los suyos haciéndose pasar por colonos. El cónsul Lucio Cornelio recibió la orden de nombrar triunviros para reclutar más gente y fueron elegidos los 2 Helios, Publio y Sexto Helio, y Neo Cornelio Lentulo. Lo curioso es que a los delegados de la colonia de Cosa, en la costa de Etruria, que pidieron exactamente lo mismo, un aumento del número de colonos, se les denegó. Pero bueno, a veces son cosas que se pierden, no tenemos más información, resolvemos todo y una vez arreglado todo el papeleo en Roma, todas las delegaciones, los cónsules parten hacia sus provincias. Pero cuando Publio Bilio llegó a Macedonia, se encontró un marrón. Se encontró un marrón de proporciones titánicas que no nos habían hablado antes de esto y que es muy grave. Se encontró un motín. Un motín que supuestamente llevaba tiempo gestándose, que no se había acabado de sofocar bien al principio, del que las fuentes no habían dicho nada hasta ahora. Bueno, los protagonistas eran 2000 soldados. Soldados veteranos. Soldados que habían sangrado con Escipión. Hombres que tras la derrota de Aníbal fueron trasladados de África a Sicilia
y un año después enviados a Macedonia supuestamente como voluntarios. Pero ellos decían que de voluntarios nada. Estaban indignados, gritaban, se quejaban, porque nadie les había preguntado. Los tribunos los habían obligado a embarcar contra su voluntad y tirar para adelante. Y decían que, ya fuera forzoso o voluntario, su tiempo de servicio ya se había cumplido. Era de justicia licenciarlos y no tenerlos ahí. Sus quejas eran desgarradoras. Llevaban muchos años sin pisar Italia. Habían envejecido con las armas en la mano, pasando de Sicilia a África y de África a Macedonia. Estaban agotados por los trabajos y las fatigas y desangrados por tantas heridas recibidas. Y aunque no nos lo dicen las fuentes, aunque aquí Tito Livio no lo dice, cuando dice que fueron de Sicilia a África y de África a Macedonia, quizá aquí hay algo de las legiones canenses. Quizá fueran esta gente los que ahora se estaban quejando. Quizá. Yo aquí lo lanzo como una posibilidad, las fuentes no dicen nada. El cónsul Bilio escuchó las razones de los soldados y admitió que las razones eran justas. Sí, os comprendo, tenéis toda la razón. Pero siempre y cuando presentéis la petición con moderación, pidiéndolo bien. Una cosa es pedir las cosas por los cauces oficiales, pero no se me amotinen, por favor. Hagan ustedes el favor de no amotinarse. Dejó claro el cónsul que ni aquel ni ningún otro motivo justificaba un amotinamiento de tropas. Así que les ofreció un trato. Si estaban dispuestos a seguir prestando servicio y obedecer las órdenes, él mismo escribiría al Senado para proponer su licenciamiento. La fuente les aseguró que conseguirían su objetivo mediante la disciplina, mediante el servicio y nunca mediante el empecinamiento rebelde. Y aquí nos llevamos el chasco, porque aquí Livio nos hace ghosting con la historia. ¿Qué pasó con los veteranos? ¿Se les dio tierras? ¿Hubo sangre? No lo sabemos, a menos aún no. Y no sabemos nada de momento. La fuente corta la escena, porque en este momento sí que es verdad que tenemos fragmentos de Polibio, tenemos también Dion Casio, tenemos algo en Apiano, Orosio, pero la fuente que más narra las cosas en esta época es Tito Livio, y aquí no dice nada. Corta la escena y nos manda directamente con Filipo. O sea, dices, pedazo de cambio de tema. Por lo que quiero que te imagines al cónsul Bilio esperando la respuesta del Senado, mientras nosotros nos vamos a las montañas de Tesalia. Porque Filipo, mientras los romanos discutían sobre el tiempo de servicio y tal y cual, estaba atacando la ciudad de Taumacos, la actual Domocos, perdón la pronunciación, con todo lo que tenía. Usaba terraplenes, manteletes, estaba listo para golpear los muros con el ariete, diciendo «Estoy aquí de nuevo, malditos, aquí estoy de nuevo, otra vez. ¿Creíais que os habíais librado de mí? ¡Bastardos!». Estaba cabreado el rey Filipo, pero tuvo que parar en seco por culpa de los etolios. Los malditos etolios, que diría Filipo. Una tropa capitaneada por Arquidamo logró colarse entre los puestos de guardia macedonios y entrar en la ciudad. Desde dentro hacían salidas constantes día y noche y atacando tanto a los guardias como a las obras de asedio, tocaban las narices a los macedonios. Además, el terreno jugaba a favor de los defensores. Taumacos es una fortaleza natural impresionante. Está situada en un alto, dominando el paso de las Termópilas y el acceso a Tesalia. El sitio es espectacular. Cuentan que cuando uno cruza los bosques y los caminos que son retorcidos y llega a la ciudad, de repente se abre toda la llanura de Tesalia como si fuera un mar inmenso. La vista es tan impactante que de ahí viene su nombre, Taumacos. Taumacos viene del griego zauma, que significa maravilla, asombro, prodigio. De ahí, por ejemplo, si te gustan las cosas de magia o los videojuegos o el RPG o el rol tal, de ahí la palabra taumaturgo, para definir a alguien que practica la magia, que hace cosas sobrenaturales. No confundir, y es que si no digo reviento, no confundir con los traumaturgos, que de esos huye. La ciudad debe su seguridad no solo a la altura, sino a que la roca sobre la que está sustentada está cortada a pico por todos lados. Filipo entonces echó cuentas. El sitio era inexpugnable, los etolios no dejaban de tocar las narices, y el botín que podía sacar de allí no compensa. No compensa el esfuerzo y el peligro, Filipo. Además, se está acabando ya el año, se echa encima el invierno, y me lo imagino escupiendo al suelo, mirando la fortaleza de Taumacos, diciendo,
Es una vista preciosa, sí. Es una maravilla, pero esa roca no se puede escalar y los etolios son como ratas saliendo de sus agujeros. No voy a perder mi ejército por un nido de águilas. Que se queden con su montaña. Nos vamos a casa. Así que decidió desistir, levantó el campamento, se alejó de allí y se llevó a sus tropas de vuelta a Macedonia, a los cuarteles de invierno. Y una vez en los cuarteles de invierno, los demás disfrutaban del descanso, se relajaban tanto física como mentalmente, pero Filipo no. Cuanto más liberaba su agenda de combates, de batallas, cuanto más intentaba descansar, algo que igual te resuena, más se le llenaba la cabeza de preocupaciones. Aquí lo que las fuentes están contando es ansiedad. Porque dice Tito Livio que le aterraba el resultado global de la guerra. Te ha pasado seguro, a mí me pasa. Estás en la cama o estás descansando y no puedes porque estás pensando en algo que dices va a salir mal. Eso es ansiedad, señor Filipo V de Macedonia. Porque Filipo tenía miedo a los enemigos, tanto por tierra y por mar, pero tenía miedo también de la actitud de sus propios aliados y de sus compatriotas. En este círculo de ansiedad en el que estaba metido, sufría insomnio. Cuéntala a Tito Livio, le quitaba el sueño pensar que sus aliados pudieran abandonarlo para irse con los romanos y que los propios macedonios pudieran iniciar una revolución interna para derrocarlo. Por lo que rápidamente, para intentar asegurar la lealtad exterior, envió emisarios a Acaya. Exigió que renovaran el juramento de fidelidad que hacían todos los años, pero para endulzar el trato, les devolvió las ciudades de Orcómeno, Érea y Trifilia, que había arrebatado a los eleos. También devolvió la ciudad de Alifera a los megalopolitas, quienes reclamaban que esa ciudad les pertenecía por derecho desde la fundación de Megalópolis. Y para asegurar la lealtad interior, buscó un chivo expiatorio. Se dio cuenta de que la razón principal de su impopularidad creciente entre los macedonios era su amistad con Heráclides, que era su prefecto y su mano derecha. Aquí las fuentes romanas siempre hablan de cargos romanos, era su número 2, era su jefe del ejército. Así que no le tembló el pulso. Dispuesto a limpiar su imagen, cargó sobre Heráclides un montón de acusaciones, lo metió en la cárcel, esto satisfizo mucho a la gente, se alegró el pueblo de Macedonia y empezó a ganar popularidad. Y mientras tanto, dedicó el tiempo a prepararse para la guerra con más intensidad que nunca, entrenando tanto a los macedonios como a los mercenarios. Y ya pasamos de año en este relato de Filipo, porque a comienzos de la primavera del año 198 a.C., puso a todas las tropas auxiliares extranjeras y a la infantería ligera bajo las órdenes de Atenágoras y las mandó a Caonia, a través del Epiro, para ocupar los pasos de acceso a Antigónea, la actual garganta de Kélcire en Albania. Pocos días después, el propio Filipo siguió a la vanguardia con las tropas pesadas. Tras estudiar la configuración del terreno, llegó a la conclusión de que la mejor posición para fortificarse era más allá del río Ao, el actual río Vjosa, V-J-Osa, en Albania. Este río fluye por un valle angosto encajonado entre dos montañas. Los lugareños llaman Meropo a una y Asnao a la otra, dejando un estrecho paso a lo largo de la orilla. Filipo desplegó sus piezas en este tablero, ordenó a Atenágoras que ocupara y fortificara el monte Asnao con tropas ligeras, y él mismo emplazó su campamento en el monte Meropo. Fue meticuloso con la fortificación. Donde la roca estaba cortada a pico, dejó solamente un pequeño destacamento porque la naturaleza ya hacía el trabajo sucio, pero en los puntos menos protegidos construyó fosos, empalizadas y torres de defensa. Además, desplegó una gran cantidad de artillería en los lugares estratégicos para mantener alejado al enemigo con una lluvia de proyectiles si se acercaba. Y como guinda del pastel, hizo una maniobra de guerra psicológica arriesgadísima. Se la jugó ahí, Ordenó que la tienda del rey, la suya, se colocara delante de la empalizada en el punto más visible y elevado del terreno. Con esto, Filipo pretendía dar un mensaje doble. Por un lado, infundir pánico a los enemigos mostrándose intocable, y por otro, dar ánimos a los suyos con aquella muestra de confianza absoluta. Filipo estaba diciendo, aquí estoy.
aquí estoy, venid a buscarme. Y eso, tanto a los suyos como a los enemigos, es algo potentísimo. Y aquí, ojo peligro, porque nuestro cronista principal, Tito Livio, se ha fumado el año 199 de golpe, ha saltado, y solo habla de cosas de Macedonia. El resto de fuentes que podemos consultar, como te he dicho antes, Dion Casio, Zonaras, Apiano, tal, saltan también al 198. No me he saltado de lecciones ni nada, sino que llegaremos a ello, salta, porque está siguiendo el relato de Filipo. Ahora estamos con Filipo. Las fuentes coinciden en que el cónsul Bilio en su año de consulado fue a enfrentarse a Filipo, pero no lo hizo a ciegas, porque un epirota llamado Caropo le informó detalladamente sobre qué pasos de montaña había ocupado el rey con sus tropas. Y tras pasar el invierno en Córcira, el invierno del 199, Bilio cruzó al continente a principios de la primavera del 198, momento en el que ya habrían pasado los comicios y ya habría nuevos cónsules, y marchó directo hacia el enemigo. Y cuando estaba a unas 5 millas del campamento de Filipo, detuvo a las legiones y se atrincheró en una posición fortificada. Él mismo se adelantó con tropas ligeras para hacer un reconocimiento visual del terreno, y lo que vio no le gustó ni medio pelo. Al día siguiente reunió al Consejo de Guerra. Tenían muchas cosas que decidir. Tenían ahí una disyuntiva terrible. Podían, por un lado, intentar forzar el paso a través del desfiladero ocupado por Filipo. Esto prometía ser rápido, sí, pero es una trampa. Implicaba unos riesgos y unas bajas enormes. O podíamos dar un rodeo, llevar a las tropas por el camino más difícil, por donde Sulpicio ya había penetrado en Macedonia el año anterior. Era más seguro, pero era más lento. La discusión se alargó durante muchos días sin llegar a ninguna conclusión. Y mientras debatían, llegó la noticia de que ya había otro cónsul. Tito Quincio Flaminino ya había sido elegido cónsul. Le había tocado la provincia de Macedonia y, lo más importante, ya había cruzado el mar y estaba en Córcira. Y nosotros sin enterarnos. Las fuentes nos han hecho aquí la jugada de enterarnos de esta noticia desde el punto de vista de Bilio, porque estamos siguiendo los eventos de Macedonia. Pero Livio nos cuenta que el historiador Valerio Antias narra una película completamente diferente. No dice que se quedó quieto Bilio todo el año, sino que cuenta que, como no podía marchar en línea recta, Bilio construyó un puente sobre el río Ao, cruzó a la orilla donde estaba el rey y libró una batalla campal. Según este relato de Valerio Antias, Bilio derrotó a Filipo, tomó su campamento, mató a 12.000 enemigos, capturó a 2.200 hombres, 132 estandartes y 200 caballos. Incluso dice que prometió un templo a Júpiter durante el combate. Pero los demás no dicen nada. Los demás dicen que Bilio no hizo nada digno de mención ese año, y que le dejó la guerra sin tocar, íntegra, dicen las fuentes, a su sucesor, Tito Quincio Flaminino, un nombre que va a ser muy importante. Todo esto que ha pasado, desde lo del rey acuartelando sus tropas en el 199, salir en la primavera del 198 y todo eso, sucede a la vez de lo que te voy a contar ahora, porque ahora retrocedemos en el tiempo, volvemos al año 199, porque mientras en Macedonia estaba pasando todo eso, en Roma, el otro cónsul, Lucio Cornelio Léntulo, que se había quedado en la ciudad, convocó los comicios para elegir censores. De los muchos hombres ilustres que se presentaron, fueron elegidos 2 pesos pesados: Publio Helio Peto y Publio Cornelio Escipión el africano, que ya ahora era censor. Estos dos cuentan que se llevaron de maravilla, algo raro en política romana. Hemos visto a censores pegándose casi en el Senado, borrándose mutuamente, vamos, enfrentadísimos. Pero estos dos, Publio Cornelio Escipión y Helio Peto, completaron la lista de senadores, no tacharon a nadie, no hubo nota censoria, nadie fue expulsado por mala conducta, y se centraron en la economía. Adjudicaron el arriendo de los impuestos sobre el tráfico de mercancías en Capua y en Puteoli, privatización. Hicieron lo mismo con los derechos de portazgo de un lugar llamado Castro, donde enviaron a 300 colonos, el límite legal, aunque sobre esto hay debate, y pusieron en venta el terreno público de Capua situado al pie del monte Tifata. Por la misma época regresó de Hispania Lucio Manlio Acidino,
Volvía cargado de oro y plata. Por fin, después de tanto tiempo, regresaba a Roma. 6.000 libras de plata y unas 30 libras de oro para el tesoro público. El Senado le concedió, por sus servicios, el honor de laobatio, pero se topó con un muro, el veto del tribuno de la plebe, Publio Porcio Leca. El tribuno dijo no, vetó. Así que Acidino, después de años de servicio y de traer una fortuna, tuvo que entrar en Roma como un simple ciudadano, sin desfile, sin gloria, sin nada. Pero la noticia bomba del momento llegó del norte, de la Galia. ¿Te acuerdas de Gneo Bebio Tánfilo? El pretor que se había quedado con las legiones del cónsul del año anterior, el cónsul envidioso, y cuya misión era esperar. Pues bien, decidió que lo de esperar es un verbo que no maneja. Quería su parte de gloria. Se metió temerariamente en territorio de los galos insubres. ¿Y qué sucede cuando te metes en territorio galo a lo loco? Pues que pasa lo que pasa, que caes en una trampa. Cayó en una trampa, se quedó rodeado con casi todo su ejército y el resultado fue catastrófico. Perdió más de 6.700 hombres. Fue un descalabro enorme en una guerra que ya se consideraba tranquila. Recuerda que el objetivo era desmovilizar tropas y quedarse con auxiliares, con aliados. Una guerra que había dejado de dar miedo en Roma. Y esto obligó al cónsul Lucio Cornelio Léntulo a salir corriendo de la ciudad para allá. Y cuando llegó se encontró el caos, se encontró a un ejército desmoralizado, asumió el mando, increpó con dureza al pretor Bebio por su incompetencia y le ordenó abandonar la provincia inmediatamente y volver a Roma con el rabo entre las piernas. ¡Vete de aquí! El cónsul, que había ido corriendo a la Galia desde Roma para arreglar el desastre del pretor, parecía que se iba a comer el mundo, pero tampoco. Pero tampoco se lo comió. Porque apenas llegó, tuvo que volver a Roma, llamado por la obligación de celebrar los comicios del 199 al 198. Unos comicios que se convirtieron en un campo de batalla. Los tribunos de la plebe, Marco Fulvio y Manio Curio, bloquearon el proceso porque no consentían que Tito Quincio Flaminino, un hombre joven que rondaba la treintena en ese momento, presentara su candidatura al consulado inmediatamente después de ser cuestor. Es que era más joven que Escipión cuando asumió el consulado. El argumento de los tribunos de la plebe era que se estaban perdiendo las tradiciones, el respeto a las instituciones. Decían que la edilidad y la pretura, los escalones intermedios, se estaban despreciando. Los jóvenes aristócratas, ambiciosos, ya no querían subir la escalera del cursus honorum peldaño a peldaño, demostrando su capacidad, sino que querían saltar directamente de los cargos inferiores a la cima, saltándose todo lo del medio. El problema pasó del campo de Marte al Senado. Y los senadores, sorprendentemente, fallaron a favor de la ambición popular. Dictaminaron que era justo que el pueblo tuviera la facultad de elegir a quien quisiera, siempre que el candidato aspirase a un cargo que la ley le permitiera asumir. Y técnicamente no estaba prohibido saltarse pasos, sino que era inusual. La tradición decía que era ese el ritmo que había que seguir, pero no había nada en contra. Los tribunos acataron la decisión del Senado a regañadientes y varios investigadores posteriores han llegado a proponer que quizá tenía detrás a los Fabios que le apoyaban, aunque bueno, a ver, ¿cuánto hace que no escuchas que yo te lea un Fabio entre cargos importantes? El último cónsul Fabio fue hace 10 años, en el 209, antes de que todo cambiara para Roma. Con la muerte del Cunctator, la cosa estaba de capa caída para los Fabios. Y aquí es donde damos el giro, el vuelco definitivo, para cerrar el programa de hoy. Mientras el cónsul Bilio sigue paralizado, mirando las montañas de Macedonia sin saber qué hacer, Roma está perdiendo la paciencia. Porque desde el éxito de Escipión, la República está empezando a buscar otro perfil de general. No quiere generales que llenen el expediente y ya está. Busca vencedores. Por eso, en un giro sin precedentes, el pueblo y el Senado deciden romper las costumbres del cursus honorum. Ignoran la tradición, ignoran la edad y le entregan el mando supremo a un treintañero. Un aristócrata brillante, culto y letal, que irá a Grecia para reescribir el mapa del Mediterráneo. Y quizá
hay más claves por detrás de lo que se cuenta y quizá hay cosas que se pasan por alto. Porque, por ejemplo, ¿recuerdas que hace un rato te dije que Tito Quincio Flaminino había sido nombrado triunviro para llevar colonos a Venusia? Pues date. Este hombre seguramente aprovechó ese cargo administrativo para ganarse el favor de la plebe y de los colonos, repartiendo tierras. Y por el camino se granjeó enemigos, posiblemente. No es descabellado pensar que se había construido una base de votantes leales justo antes de presentarse. Sea como fuere, Filipo V no sabe la que se le viene encima. Ha sido elegido cónsul la persona que le derrotará, la que marcará el fin de la era de la Falange y el comienzo de la era de la Legión. Tito Quincio Flaminino va a cambiar por completo la historia del Mediterráneo y la historia de Roma. Uf. Bueno. Aquí comienza la sección sin música. Voy a beber un poco de agua. Déjame que beba agua. Tremendo programa. Hoy ha sido un programa un poco más calmado, más de hacer cosas, de que vienen unos, vienen otros, tal. No hemos avanzado mucho en la guerra. A veces hacen falta estos programas porque ya van a venir programas bélicos, programas con cositas. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Hoy estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado y tengo la ansiedad. Madre mía. Vamos a abrir el calendario porque se vienen cositas. Si escuchas esto, nada más salir el programa, estamos a día 11 de febrero, quedan apenas ni 3 semanas, 3-4 semanas para que se estrene en el Teatro María Luisa, en Mérida, el estreno de César, el hombre que desafió a Roma. Y esto me está suponiendo un esfuerzo extra porque los programas de Roma Eterna los estoy grabando con antelación. Yo estoy grabando esto a 3 de febrero. Hoy, 3 de febrero, momento de grabación, tengo que grabar como 3 o 4, porque si no, no me da la vida, no me da tiempo. Y es una bendición eso. Y eso te lo tengo que agradecer a ti, el tener que buscar ahí los huecos como sea, porque este año está empezando trepidante y promete. Espero verte el día 6 de marzo en el Teatro María Luisa. Espero verte el 15 de marzo en el Teatro Borràs. Y si va bien, nos veremos en más sitios. Habrá más funciones, habrá más fechas, porque creo que es un camino guapo que a mí me llama, me motiva a explorar. La toga está en camino, los Calquei también están en camino, y también sí que es verdad que me han dicho ponte lentillas, tal y cual, pero me da cosita ponerme los dedos en los ojos. No lo sé. Quizá me ponga lentillas y quizá no. No estoy recreando, no va a ser una recreación 100%. Es un show de teatro. Las gafas, si me ves con gafas, no me hagas bullying por ponerme las gafas. Hoy es un programa también, la sección sin música es un poco así. Estas van a ser sin muchas novedades porque como los voy a grabar muy seguidos, te voy a contar pues cómo estoy y vamos a seguir anunciando cosas, como por ejemplo el 26 de marzo el libro de Roma Victa, el siguiente libro, que ya lo tienes en preventa donde tú quieras. Vas a la web de Penguin, buscas Roma Victa y lo tienes en todas las plataformas. Lo podrás pedir en tu librería habitual, pero no quiero que esta sección sea solo una sección de venga, vamos a hacer promoción de cosas, sino que también es una sección en la cual tú y yo hablamos de nuestras cosillas, yo te cuento mis cosillas y tú estás ahí, espero que pues, o cocinando, o en la cama, o durmiendo, o caminando, o paseando al perro, o trabajando, conduciendo, lo que sea. Y es una sección en la cual también es un check entre ambos. Y todo esto del teatro y demás, tengo miedo. Te lo tengo que decir y te lo digo así, sin ambajes. Tengo miedo. Porque es como asomarse a lo desconocido, algo que nunca he hecho, nunca me imaginé que podía hacer todas estas cosas. Y por eso te doy tanto las gracias, porque esto es gracias a ti.
Porque sin ti, sin este espacio que compartimos, nada sería posible. Por lo que, dejándote aquí mi miedo, pero no es un miedo paralizante, es un miedo de, hostia, a ver si va a salir un truño, es un miedo de responsabilidad, de querer hacerlo bien, de miedo de, hostia, quiero que sea algo bueno, algo que recuerdes, algo guay. Y en esas estamos. Por lo que hoy, una sección sin música corta, van a ser cortitas las secciones sin música. Simplemente quiero recordarte que puedes compartir el podcast con todo el mundo, compártelo, suscríbete si no has hecho ya en todas las plataformas que tú quieras, Spotify, iVoox, donde tú quieras. Háblale del podcast a todo el mundo, déjame tu comentario. Si quieres escribirme, hazlo a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com. Y que estamos, o sea, este febrero-marzo, principios de marzo, viene la batalla de Cinostéfalas. Te lo digo porque ya lo he escrito, ya lo tengo escrito. Y va a ser en el programa, creo que 101 de la República. Creo que sí. Sí, estamos ahí. Se acerca. Va a ser muy guay. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo y me lo voy a pasar muy bien grabándolo. Porque hay momentos de reunión diplomática entre Flaminino y Filipo V. Filipo V es un hombre que tiene retranca, que es un poco cabroncete. Y Flaminino, dicen algunas fuentes, que se ríe a veces con sus comentarios. Es ese tipo de vínculo entre enemigos que es fascinante. Y yo voy a intentar transmitírtelo lo mejor que sepa. Así que te lo dejo aquí. Espero que tengas una semana fenomenal. Que tanto a ti como a los tuyos, los dioses os protejan y os guíen. Y me voy a despedir aquí diciéndote que, como siempre, te espero la semana que viene. Pasaré lista. Richard, te estoy viendo en el próximo programa de Roma a Eterna. Pues sí, poco acongojado, pero bien. Me motiva todo esto y espero que salga bien. Espero verte, te espero allí, tanto el 6 en Mérida como el 15 en Barcelona y las demás fechas que va a haber, seguramente habrá más, porque quiero hacer algo guay, algo chulo con César, con el estilo del podcast. Es como un programa del podcast, pero en directo, teatro. No va a ser con mesa, no va a ser con micro, no va a ser teatro. Y eso, tengo que ensayarlo, ¿eh? Estaré la 1 de marzo ensayando, por eso tengo que hacer programas antes. Porque como tengo que ensayar la 1 de marzo, voy a estar toda esa semana desconectado, ensayando. Así que, lo que se viene. Lo que se viene, te espero, ¿eh? No me falles. Necesito tu apoyo, porque si no, me va a dar un jamacuco. Un beso y un abrazo. Hasta el siguiente. Adiós.